Mi esposa acaba de decirme que está embarazada, pero no sabe que me hice la vasectomía desde los 16 años. Cuando mi hermano mayor embarazó accidentalmente a su novia siendo adolescente, mis padres decidieron que yo no podía cometer el mismo error. Entonces, en mi cumpleaños número 16, en lugar de llevarme a comer pizza y pastel, mis padres me llevaron a una clínica para hacerme la vasectomía. Ni siquiera entendía lo que vasectomía significaba hasta años después de la peor manera posible. Estaba saliendo con Stephanie en ese momento, pero después de la tercera cita, sabía que quería casarme con ella y formar una familia. Cuando se lo dije a mis padres, se rieron. Te dijo que quería 3 hijos juntos. Hijo, no puedes darle ningún hijo. Nos aseguramos de eso con tu vasectomía, explicó papá bruscamente. La verdad se sintió como un golpe en el estómago. Me sentí traicionado. Dejé de hablar con mis padres esa semana, pero no podía decirle nada a Stephanie. Todavía no. Estaba demasiado aterrorizado y avergonzado. Así que seguí saliendo con ella. Nos comprometimos. Luego nos casamos. Todo mientras cargaba este secreto. Pero me prometí que le diría la verdad algún día cuando estuviera listo. Pero 8 meses después del matrimonio, ella planteó la idea de formar una familia. Le dije gentilmente, esperemos unos años y establezcámonos, esperando que me comprara más tiempo para arreglar el problema. Se veía decepcionada, pero siempre aceptaba esperar. Y así, durante los últimos 6 meses, he estado saltando de doctor en secreto, discutiendo cirugías de reversión, siendo rechazado porque la tasa de éxito de reversión es casi imposible. Pero mantuve la esperanza. Luego, por algún milagro, hace 2 semanas, un cirujano me respondió diciendo que estaba dispuesto a intentar un nuevo procedimiento conmigo. Estaba emocionado. Lo único que necesitaba hacer ahora era comprarme un poco más de tiempo antes de contarle todo. Fue entonces cuando encontré algo extraño. Encontré sus pastillas anticonceptivas en la basura, aún medio llenas, junto con pruebas de ovulación que claramente mostraban que estaba tratando de quedar embarazada, mientras me decía directamente a la cara que estaba dispuesta a esperar. Quiero decir, la ironía era bastante repugnante. Su mejor amiga incluso empezó a hacer bromas durante nuestras salidas sobre bebés accidentales y cómo los accidentes siguen siendo bendiciones, y nunca podríamos estar demasiado seguros. Me di cuenta de que Stephanie había estado tratando de atraparme para finalmente tener el bebé que quería mientras yo estaba secretamente estéril, pero no importaba porque después de la cirugía podría darle lo que quería. Lo que no me di cuenta fue que ella lo haría suceder por su cuenta. Tuve que salir de la ciudad para una convención de trabajo por 4 días. Cuando regresé, Stephanie parecía diferente, más viva, feliz y esperanzada. Cuando pregunté qué había cambiado, mencionó a su compañera de trabajo Catalina, que la había estado ayudando mientras yo estaba fuera, haciéndole compañía. Me sentí aliviado. Tal vez todo lo que necesitaba era algo de espacio y una amiga para distraerla hasta mi cirugía. Pero esa misma noche, encontré a Stephanie sollozando en el sofá. Me senté a su lado, preocupado de que algo malo hubiera pasado cuando de repente levantó 3 pruebas de embarazo positivas con manos temblorosas. Estamos embarazados, celebró, envolviendo sus brazos alrededor de mi cuello, mientras continuaba llorando en mi oído. Sé que da miedo, pero podemos hacerlo. Seremos padres increíbles juntos. Simplemente lo sé, susurró entre sollozos. Me quedé sentado aturdido y mareado. Esto era imposible. Antes de que pudiera procesar nada, estaba en el teléfono llamando a su madre, su hermana y su mejor amiga. Pasó el resto del día mirando productos para bebés en Amazon, mostrándome videos en su teléfono para prepararnos para la paternidad, e incluso me ordenó una camiseta del mejor papá del mundo para alentarme. Pero no podía sentirme feliz porque sabía que no era el padre, pero no podía decirle cómo lo sabía. Cuando estaba ocupada, abrí su aplicación de seguimiento y vi que había estado embarazada por 6 semanas. Según las fechas, exactamente el mismo tiempo que había estado fuera de la ciudad para una convención de trabajo. La misma semana siguió mencionando a su compañera de trabajo Catalina, quien aparentemente estaba en casa ayudándola con un proyecto importante. Sabía la verdad, pero no pude enfrentarla hasta que llegué a casa 2 días después y la encontré sentada en la cocina con una expresión sombría, sosteniendo un pedazo de correo. Mi carta de confirmación de cirugía de reversión de vasectomía. Me miró fijamente y preguntó con voz tranquila, ¿cuánto tiempo has tenido una vasectomía? Me senté a su lado con la misma expresión sombría. Desde los 16 años, le dije, explicando cuán crueles fueron mis padres, como no tuve opción. Miró la carta nuevamente, luego la prueba de embarazo positiva orgullosamente exhibida en el mostrador. Ninguno de nosotros dijo nada, pero ambos sabíamos. Y ahora había exactamente una cosa que hacer. Nos quedamos sentados allí en la cocina sin decir nada por lo que se sintió como horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos. La carta de la cirugía estaba en la mesa entre nosotros con mi nombre impreso en la parte superior. La prueba de embarazo aún estaba en el mostrador donde la había dejado esa mañana. 3 líneas rosadas que probaron que algo imposible había sucedido. Seguí mirando la carta, luego la prueba, luego de vuelta a la carta. Ella hizo lo mismo. Ninguno de nosotros se movió. Ninguno de nosotros trató de explicar o dar excusas. Ambos sabíamos lo que esto significaba. El reloj de la cocina hacía tic-tac lo suficientemente fuerte como para que pudiera contar cada segundo que pasaba. Vi sus manos temblar mientras tomaba la carta y la leía de nuevo, como si tal vez las palabras cambiarían si la miraba una vez más. No cambiaron. Finalmente me obligué a hablar porque el silencio estaba empeorando todo.
Le dije que necesitábamos hacer una prueba de paternidad. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, casi calmada. Me miró con lágrimas corriendo por su cara y asintió lentamente. No discutió. No trató de decirme que de alguna manera aún era mío. No mencionó milagros o misterios médicos. Solo asintió y se limpió los ojos con el dorso de la mano. Esa noche, tomé mi almohada y una manta y fui al cuarto de huéspedes. Era la primera vez en todo nuestro matrimonio que dormíamos en cuartos diferentes. Me quedé allí en la oscuridad, mirando el techo, tratando de organizar mis pensamientos en algo que tuviera sentido. Empecé a hacer listas en mi cabeza, cosas que sabía seguro versus cosas sobre las que solo estaba adivinando. Sabía que me había hecho una vasectomía cuando tenía 16 años. Sabía que era permanente. Sabía que había estado fuera por 4 días en algo de trabajo. Sabía que ella tenía 6 semanas, según lo que decía la aplicación. Sabía que los tiempos coincidían exactamente con cuando estuve fuera de la ciudad. Esos eran hechos. Todo lo demás era solo yo tratando de llenar los vacíos. Seguí separando lo que era real de lo que me había estado diciendo para sentirme mejor. La versión de fantasía donde de alguna manera todo esto funcionaba. La versión real donde mi esposa estaba teniendo el bebé de otro hombre. No dormí mucho. A la mañana siguiente, la encontré en la cocina haciendo café. Tenía su teléfono afuera y empezó a mostrarme artículos antes de que me sentara. Habló sobre cómo las vasectomías a veces pueden fallar. Me mostró historias sobre hombres que embarazaron a sus parejas años después de la cirugía. Me leyó estadísticas sobre reversiones espontáneas. Escuché y bebí mi café, y no interrumpí. Cuando finalmente dejó de hablar, le dije que aún haríamos la prueba de paternidad. Me miró por un largo momento, y luego guardó su teléfono. No lo volvió a mencionar después de eso. Más tarde esa misma mañana, me preguntó por qué nunca le dije sobre la vasectomía antes de casarnos. Así que le expliqué todo. Le conté cómo mi hermano mayor embarazó a su novia cuando era adolescente. Le conté cómo mis padres decidieron que no podía cometer el mismo error. Le conté cómo me llevaron a hacerme la cirugía en mi cumpleaños 16, en lugar de llevarme a comer pizza como padres normales. Le expliqué que ni siquiera sabía lo que la palabra vasectomía significaba hasta años después, cuando quise formar una familia con ella. Se veía conmocionada. Me preguntó una y otra vez por qué lo mantuve en secreto. Admití que tenía demasiada vergüenza. Tenía miedo de que me dejara si sabía que no podía darle hijos. Estaba avergonzado de lo que mis padres me hicieron. Seguí pensando que encontraría una manera de arreglarlo antes de tener que decirle la verdad. Se quedó callada por un minuto, y luego sugirió que tal vez la cirugía que tenía programada de alguna manera funcionó temprano. Tal vez mi cuerpo sabía que quería hijos tan mal que se curó por adelantado. Tal vez el doctor estaba equivocado sobre qué tan permanente era. Observé su cara mientras hablaba y vi cuánto quería que esto fuera cierto. Dolía ver su esperanza desesperada. Le dije gentilmente que las cosas médicas no funcionan así. Los cuerpos no se curan solos solo porque queremos. Necesitábamos enfrentar lo que realmente estaba pasando, en lugar de inventar historias que nos hicieran sentir mejor. Pasé toda la tarde en mi computadora buscando información sobre pruebas de paternidad. Aprendí sobre diferentes tipos y cuáles se sostienen en la corte. Leí sobre pruebas con cadena de custodia donde documentan todo oficialmente para que nadie pueda alterar los resultados. Encontré una clínica al otro lado de la ciudad que hace el tipo legal y llamé para hacer una cita. Tenían una apertura el próximo martes. Anoté la fecha y hora y dirección. Cuando bajé, le dije cuándo íbamos. Solo asintió. Esa noche, me senté en el cuarto de huéspedes y me hice una promesa. Había terminado de esconder cosas sobre mi cuerpo y mi pasado. Había terminado de proteger los sentimientos de otras personas cuando significaba mentir sobre mi propia verdad. Pasara lo que pasara con este matrimonio, pasara lo que pasara después, no iba a vivir con vergüenza más. No sobre la vasectomía, no sobre lo que hicieron mis padres, no sobre nada de eso. Iba a ser honesto incluso cuando fuera difícil. Al día siguiente, llamé a Dr. Mendoza, el cirujano que hizo mi vasectomía original, y se suponía que haría mi reversión. Le expliqué lo que pasó con el embarazo de mi esposa. Le dije que necesitaba prueba de mi historial médico. Dijo que reuniría todos mis registros y escribiría una carta confirmando mi estado. Me dijo que sentía que estuviera pasando por esto. Escucharlo decir eso hizo que todo se sintiera más real de alguna manera, como si no estuviera solo pasando en mi cabeza. Era lo suficientemente real para que otras personas también pudieran verlo. Pasé horas esa noche leyendo todo lo que pude encontrar sobre lo que pasa cuando alguien no es el padre biológico. Busqué derechos legales y responsabilidad financiera. Leí sobre certificados de nacimiento y cómo se agregan nombres. Aprendí sobre custodia y manutención infantil. Leí a través de foros donde otros hombres hablaban sobre descubrir que sus hijos no eran suyos. La información siguió acumulándose hasta que mi cerebro se sintió demasiado lleno, pero me obligué a seguir leyendo. Necesitaba entender cada cosa posible que podía pasar. Necesitaba conocer mis opciones antes de ir a esa prueba, aunque ya sabía lo que dirían los resultados. Los próximos días se convirtieron en una rutina extraña donde Stephanie y yo existíamos en el mismo espacio sin realmente estar juntos. Mudé mis cosas al cuarto de huéspedes al final del pasillo. Ella se quedó con el dormitorio principal. Nos cruzamos en la cocina durante el desayuno y a veces en el pasillo cuando ambos íbamos o veníamos. El silencio entre nosotros se sentía espeso e incómodo. Ninguno de nosotros sabía qué decir más.
Me di cuenta de que habíamos estado viviendo como extraños por más tiempo que solo estos últimos días. Tal vez habíamos sido extraños todo el tiempo, y yo no quería verlo. Trató de iniciar conversaciones algunas veces, pero no podía hacerlo. Cada vez que la miraba, pensaba en el bebé que no era mío. Una mañana, bajó con su teléfono y se sentó en la mesa de la cocina frente a mí. Empezó a desplazarse por sitios web de nombres de bebés y mostrarme opciones. Sostuvo el teléfono hacia mí con una sonrisa esperanzada y preguntó qué pensaba sobre ciertos nombres. Sentí mi estómago revolverse. Me levanté de la mesa y salí del cuarto sin decir nada. Me gritó, pero subí y cerré la puerta del cuarto de huéspedes. No podía sentarme allí y planear para un niño que pertenecía a alguien más. La brecha entre su planificación esperanzada y mi dolor se sintió imposible de cruzar. Quería pretender que todo era normal. Ya no podía pretender. Más tarde ese día, abrí mi laptop y creé un nuevo documento. Lo titulé Cronología y empecé a escribir cada fecha que podía recordar de los últimos 2 meses. Escribí cuándo salí para la convención de trabajo. Anoté las fechas exactas en que estuve fuera. Escribí cuándo regresé a casa. Agregué la fecha cuando me dijo sobre el embarazo. Calculé hacia atrás desde su aplicación de seguimiento para averiguar cuándo se habría embarazado. Las fechas coincidían exactamente con mi viaje. Verlo todo escrito en blanco y negro hizo que el patrón fuera claro e innegable. Guardé el documento en una carpeta etiquetada legal. Llamé a la clínica a la mañana siguiente para confirmar nuestra cita para la prueba de paternidad con cadena de custodia. La programadora contestó y verificó nuestra información. Me explicó todo el proceso paso a paso. Me dijo que ambos necesitaríamos traer identificaciones del gobierno. Dijo que nos tomarían fotos para documentación. Explicó que recolectarían muestras con testigos presentes para mantener la cadena de custodia. Me dijo que los resultados tomarían de 7 a 10 días hábiles después de la prueba. Escribí cada detalle que me dio en un cuaderno. Tener algo concreto a lo que aferrarme ayudó cuando todo lo demás se sentía incierto y desordenado. Necesitaba hechos y procedimientos. Necesitaba cosas que pudiera controlar. El siguiente paso era averiguar mis derechos legales. Busqué en línea abogados de derecho familiar en el área y encontré a Julián García. Su sitio web decía que se especializaba en casos de paternidad y divorcio. Llamé a su oficina y programé una consulta para esa semana. Cuando me reuní con Julián en su oficina, me pidió que le explicara toda la situación desde el principio. Le conté sobre la vasectomía cuando tenía 16 años. Le expliqué sobre el embarazo de mi esposa. Le mostré mi documento de cronología. Escuchó cuidadosamente y tomó notas. Me dijo que si no era el padre biológico, no tenía obligación legal hacia el niño. Explicó que estar casado no me hacía automáticamente responsable si las pruebas de paternidad probaran lo contrario, pero luego me preguntó qué quería para mi matrimonio y mi futuro. Esa pregunta golpeó más fuerte de lo que esperaba. Aún no tenía una respuesta clara. Julián dijo que podía ayudarme con lo que decidiera. También sugirió que obtuviera documentación oficial de mi historial de vasectomía para apoyar mi caso. Me dio la información de contacto de Dr. Mendoza y dijo que Mendoza podía proporcionar los registros médicos que necesitaba. Llamé a la oficina de Mendoza esa tarde y expliqué lo que estaba pasando. Mendoza me recordaba de nuestras consultas anteriores sobre la cirugía de reversión. Dijo que reuniría todos mis registros médicos de la vasectomía original. Se ofreció a escribir una carta confirmando que había sido estéril desde los 16 años. Cuando fui a recoger los documentos unos días después, Mendoza me entregó un sobre grueso. Adentro había registros detallados de cuando tenía 16 años. También había una carta en papel membretado oficial declarando mi historial médico y estado actual. Leer la documentación validó todo lo que había estado diciendo, pero también me enojó de nuevo con mis padres. Me habían hecho esto sin mi consentimiento real. Habían quitado mi elección. Esa noche, saqué el tema de terapia de pareja con Stephanie. Parte de mí pensó que necesitábamos ayuda profesional para superar esto. Parte de mí quería un testigo de cualquier verdad que finalmente saliera. Aceptó de inmediato. Se veía aliviada de que estuviera dispuesto a tratar de resolver las cosas. Aún no estaba seguro si eso era lo que realmente estaba haciendo. Solo sabía que no podíamos seguir viviendo así, sin algún tipo de estructura o guía. Encontré a Aurelia García a través del sitio web de mi proveedor de seguro. Se especializaba en consejería matrimonial e intervención de crisis. Reservé nuestra primera sesión para la semana siguiente. Cuando aparecimos en la oficina de Aurelia, nos hizo sentar en un sofá frente a su silla. Nos pidió a cada uno que explicáramos por qué estábamos allí. Fui primero y expuse los hechos básicos. Vasectomía a los 16, embarazo de la esposa, cronología que no cuadraba, necesidad de pruebas de paternidad. Stephanie empezó a llorar antes de que terminara de hablar. Luego Aurelia le pidió a Stephanie que compartiera su perspectiva. Fue entonces cuando Stephanie admitió que había dejado de tomar anticonceptivos 6 meses atrás sin decirme. Dijo que pensó que si pasaba naturalmente, no estaría molesto por tener un bebé. Dijo que estaba cansada de esperar. Escucharla decirlo en voz alta frente a una terapeuta hizo que algo se rompiera dentro de mí. Cualquier confianza que había estado manteniendo se hizo pedazos completamente en ese momento. Aurelia no reaccionó con shock o juicio, solo asintió y tomó notas. Luego nos preguntó qué necesitábamos para seguir adelante. Dije que necesitábamos la prueba de paternidad hecha apropiadamente con documentación legal. Aurelia nos ayudó a acordar la prueba prenatal con cadena de custodia ahí mismo en su oficina.
Tener una tercera parte neutral, hacerlo oficial de alguna manera, lo hizo más real. Stephanie aceptó todos los términos sin discutir. Creo que finalmente estaba aceptando que necesitábamos respuestas reales en lugar de historias esperanzadoras. Antes de irnos de esa primera sesión, Aurelia nos ayudó a establecer algunas reglas para vivir juntos mientras esperábamos resultados. Dormitorios separados, lo cual ya habíamos comenzado. Un horario compartido de cocina para no sobreponernos. Nada de hablar de bebés cerca de mí. Se sintió frío y comercial, pero era la única manera en que podía funcionar. Ambos aceptamos los términos. Programamos nuestra próxima sesión para 2 semanas. En el camino a casa, ninguno de nosotros habló. Cuando regresamos a la casa, Stephanie fue directamente al dormitorio principal y yo fui al cuarto de huéspedes. Escuché su puerta cerrarse. Cerré la mía también. La casa se sintió más vacía de lo que había estado antes. No pude dormir esa noche. Me quedé en la cama de huéspedes mirando el techo por horas, antes de finalmente rendirme y encender la lámpara. Saqué mi laptop y empecé a reunir cada documento que tenía sobre mi vasectomía. Creé una carpeta en mi escritorio y la nombré documentación. Copié los registros médicos que Mendoza me había dado. Agregué la carta de confirmación de cirugía que Stephanie había encontrado en el correo. Escribí una cronología con fechas y eventos, tratando de organizar todo en un lugar. Cuando tenía 16 años y me hice la vasectomía. Cuando empecé a salir con Stephanie, cuando nos casamos, cuando ella dejó de tomar anticonceptivos sin decirme, cuando salí para la convención, cuando me dijo sobre el embarazo. Ver todo dispuesto en blanco y negro me hizo sentir menos loco. Tenía hechos, tenía prueba, tenía evidencia de que lo que sabía que era cierto, realmente era cierto. Guardé todo y lo respaldé en 3 lugares diferentes. Luego finalmente me dormí alrededor de las 4 de la mañana, con mi laptop aún abierta en la cama. La noche siguiente, Stephanie tocó la puerta del cuarto de huéspedes. La abrí, y estaba sosteniendo su teléfono luciendo esperanzada y un poco desesperada. Me mostró artículo tras artículo sobre fallas de vasectomía, historias sobre hombres que embarazaron a sus parejas años después del procedimiento, casos de reversión espontánea donde los tubos de alguna manera se reconectaron solos. Se desplazó por foros médicos y hilos de Reddit, señalando comentarios de personas afirmando que les había pasado. Su voz se volvió más alta y rápida mientras hablaba, como si tratara de convencernos a ambos al mismo tiempo. Escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le dije que apreciaba que quisiera creer en un milagro. Dije que entendía por qué estaba buscando esperanza. Pero luego le dije que íbamos a confiar en la prueba médica, no en historias de internet de extraños. Íbamos a obtener la respuesta real de doctores reales, con procedimientos apropiados. Me miró por un largo momento, y luego asintió lentamente. Dejó de mostrarme artículos después de eso. Unos días después, me di cuenta de que necesitaba los registros originales de vasectomía de cuando tenía 16 años. Mendoza me había dado copias de sus archivos, pero quería la documentación completa. Necesitaba todo en un lugar. Llamé a mi papá y pregunté si aún tenía la documentación de esa visita a la clínica. La conversación fue tensa e incómoda. Me preguntó por qué la necesitaba, y le dije que estaba organizando mi historial médico. No hizo preguntas de seguimiento. Ninguno de nosotros mencionó lo que realmente me habían hecho, o por qué. Ninguno de nosotros habló sobre el hecho de que habían quitado mi elección cuando era solo un niño. Dijo que buscaría en sus archivos y me enviaría copias. Su voz sonaba tensa y defensiva, pero aceptó. Colgamos después de menos de 5 minutos. Ese fin de semana, fui al supermercado a recoger algunas cosas básicas, ya que había estado evitando la cocina cuando Stephanie estaba cerca. Estaba en el pasillo de cereales cuando vi a Carmen empujando un carrito hacia mí. Era la mejor amiga de Stephanie, la que había hecho todas esas bromas sobre bebés accidentales y accidentes felices. Cuando me vio, toda su cara cambió. Miró hacia abajo a su carrito y trató de darse la vuelta, pero ya la había visto. Seguí caminando hacia ella porque no iba a hacérselo fácil. Cuando nos acercamos, murmuró un hola rápido y no me miraba directamente. Sus ojos saltaron a los estantes, al piso, a cualquier lugar menos mi cara. Le dije hola de vuelta y mantuve mi voz normal. Nos quedamos allí por unos segundos incómodos, y luego inventó alguna excusa sobre olvidar algo, y se fue rápidamente. Me di cuenta de que Stephanie debía haberle contado todo. Carmen sabía sobre la vasectomía y el embarazo, y la cronología que no cuadraba. Se sentía culpable sobre su papel en alentar a Stephanie a atraparme con un bebé. Verla prácticamente huir de mí hizo que toda la situación se sintiera aún más real. El lunes siguiente, llamé a la clínica de nuevo para programar la prueba real de cadena de custodia. Me guiaron por el proceso otra vez, y escogimos una fecha para la semana siguiente. Explicaron que necesitarían a ambos allí para la admisión y recolección de muestra. Dijeron que los resultados tomarían de 7 a 10 días hábiles después de eso. Escribí toda la información y les agradecí. Después de colgar, me quedé sentado con mi teléfono en la mano, sintiéndome ansioso y aliviado al mismo tiempo. La cita se sintió demasiado pronto, y no lo suficientemente pronto. Parte de mí quería terminar con esto y tener prueba concreta. Parte de mí quería posponerlo para siempre y quedarme en este espacio extraño donde sabía la verdad, pero aún no tenía confirmación oficial. Sabía que una vez que tuviéramos esos resultados, todo cambiaría de maneras que no podría revertir. Esa noche, Stephanie me encontró en la sala y sugirió que tal vez podríamos usar una prueba de paternidad casera más barata en lugar de ir a la clínica. Trató de hacerlo sonar práctico,
como si estuviera preocupada por el costo. Dijo que esos kits por correo eran igual de precisos y mucho más asequibles. La miré y dije no inmediatamente. Le dije que haríamos la prueba legal con procedimientos apropiados de cadena de custodia. Expliqué que necesitaba documentación que se sostuviera en corte si llegaba a eso. Su cara cayó y asintió sin discutir. Pude ver en sus ojos que entendía lo que realmente estaba diciendo. Ya no confiaba en ella. Necesitaba todo oficial y verificado porque no podía tomar su palabra por nada. Dejó el cuarto sin otra palabra. Al día siguiente, llamé a un amigo del trabajo y pregunté si podía quedarme en su lugar por unos días. Dijo que sí inmediatamente sin hacer demasiadas preguntas. Empecé a empacar una maleta en el cuarto de huéspedes, doblando ropa y reuniendo artículos de aseo. Se sintió como si estuviera practicando para algo más grande. Cada artículo que puse en la maleta se sintió significativo, como si estuviera decidiendo qué partes de mi vida quería llevar conmigo y qué estaba listo para dejar atrás. No estaba seguro si iba a volver después de unos días, o si este era el comienzo de algo permanente. Cerré la maleta y la puse junto a la puerta. Cuando llegó nuestra segunda sesión de consejería la semana siguiente, Aurelia me pidió que hablara sobre la vasectomía y cómo me había afectado. Empecé explicando la vergüenza que había cargado por años sobre mi cuerpo. Hablé sobre sentirme roto, y menos que otros hombres. Describí el miedo y la vergüenza que me habían impedido decirle la verdad a Stephanie. Aurelia escuchó cuidadosamente y luego me ayudó a nombrar lo que mis padres realmente habían hecho. Usó palabras como violaron mi consentimiento y quitaron mi autonomía corporal. Explicó que lo que me pasó a los 16 años fue una forma de abuso, incluso si mis padres pensaron que me estaban protegiendo. Decir todo en voz alta frente a Stephanie me hizo darme cuenta de qué tan profunda era realmente esa herida. Había estado cargando este daño por más de una década, y había moldeado cada elección de relación que había hecho. Luego Aurelia se dirigió a abordar lo que Stephanie había hecho. Dijo directamente que dejar de tomar anticonceptivos sin mi conocimiento también era una violación del consentimiento. Explicó que las decisiones reproductivas tienen que ser mutuas y que tratar de embarazarse sin decirme fue una traición de confianza. Escuchar a una profesional nombrarlo así me hizo sentir reivindicado. Alguien más podía ver lo que me habían hecho, pero también me sentí descorazonado porque mi esposa, la persona que había elegido para construir una vida, me había hecho esto. Cerca del final de la sesión, me dirigí a Stephanie y le pregunté directamente sobre la cronología con el compañero de trabajo durante mi viaje. Mantuve mi voz calmada y factual. Le dije que necesitaba entender lo que pasó y cuándo. Expliqué que no estaba tratando de castigarla, pero merecía saber la verdad sobre mi propia vida. Me miró con lágrimas empezando a formarse, pero no aparté la mirada. Se limpió los ojos y empezó a hablar, pero sus palabras salieron entrecortadas y poco claras. Dijo que no podía recordar todos los detalles porque había estado tan estresada conmigo fuera y sintiéndose sola en la casa. Mencionó que el nombre del compañero de trabajo era en realidad Roberto, con una O, no Roberto, y que habían salido unas veces durante esa semana. Cuando presioné por detalles específicos sobre qué días y qué hicieron, se puso defensiva y dijo que no estaba en juicio. Me dijo que estaba tratando de ser honesta, pero yo lo estaba haciendo imposible al interrogarla como si fuera una criminal. Sentí mi frustración creciendo, pero me obligué a quedarme callado. Me di cuenta de que presionarla ahora solo la haría cerrarse más. Decidí dejarlo ir y esperar a que la prueba de paternidad forzara la verdad real. Aurelia notó la tensión y sugirió que tomáramos un descanso de ese tema por ahora. La sesión terminó poco después y condujimos a casa en autos separados. 3 días después, llegamos al estacionamiento de la clínica médica para la prueba de paternidad con cadena de custodia. El edificio se veía sencillo y profesional con revestimiento gris y ventanas polarizadas. Entramos juntos pero nos paramos separados en el área de espera. Una mujer en el escritorio del frente nos entregó tablillas con formas de admisión. Llené mi información personal mientras Stephanie hizo lo mismo en el otro extremo de la sala de espera. Cuando nos llamaron, una técnica en uniformes azules revisó nuestras identificaciones con foto contra las formas. Nos tomó fotos con una cámara digital y nos hizo firmar múltiples documentos de consentimiento. Explicó que todo el proceso sería presenciado y documentado para propósitos legales. Nos llevó a un pequeño cuarto de examen y frotó el interior de mi mejilla con un palillo de algodón largo. Luego hizo lo mismo con Stephanie. Etiquetó cada contenedor de muestra con nuestros nombres y números de identificación mientras observábamos. Nos hizo poner iniciales en las etiquetas para confirmar que eran correctas. Todo se sintió frío y oficial, como si fuéramos evidencia en un crimen en lugar de una pareja casada. Me sentí entumecido viendo sellar las muestras en bolsas de plástico y llenar documentación de cadena de custodia. Nos dijo que los resultados tomarían de 7 a 10 días hábiles y llamarían con la información. Dejamos la clínica y regresamos a nuestros autos separados sin decirnos nada. La tarde siguiente, me senté en la oficina de Julián García repasando lo que pasaría una vez que tuviéramos los resultados de la prueba. Su oficina tenía muebles de madera oscura y libros de ley alineando las paredes. Sacó una carpeta y me guió por los diferentes resultados posibles, aunque ambos sabíamos lo que mostrarían los resultados. Explicó que si no era el padre biológico, no tenía obligación legal hacia el niño. Habló sobre acuerdos de separación y cómo dividir propiedades y finanzas.
Dijo que en nuestro estado, un niño nacido durante el matrimonio automáticamente se asume que es del esposo, a menos que tomemos acción legal. Explicó que necesitaríamos presentar documentación para quitar mi nombre del certificado de nacimiento y establecer que no tengo derechos o responsabilidades parentales. Mencionó que Stephanie necesitaría identificar al padre biológico para que esa persona pudiera ser listada en su lugar. Me preguntó si quería perseguir un divorcio inmediatamente o empezar con una separación legal. Le dije que necesitaba ver los resultados de la prueba primero antes de tomar esa decisión, aunque ya sabía la respuesta. Asintió y dijo que eso era razonable. Me dio tarea de pensar sobre lo que quería en términos de dividir bienes y si quería mantener la casa o venderla. Su enfoque directo me ayudó a sentirme menos abrumado por todos los detalles legales. 2 días después, mi teléfono sonó con el número de mi papá. Casi no contesté, pero contesté en la 4ª llamada. Inmediatamente me preguntó por qué estaba desenterrando el pasado y pidiendo registros médicos antiguos. Su voz tenía esa ventaja defensiva que hizo que mis hombros se tensaran. Le dije calmadamente que necesitaba la documentación por razones legales. Quería saber qué tipo de razones legales, y dije que no estaba listo para explicar todo todavía. Mi mamá se metió en la línea y preguntó si nos estaban demandando o si algo estaba mal. Repetí que solo necesitaba copias de la documentación de vasectomía de cuando tenía 16 años. Papá dijo que tendrían que buscar en archivos viejos y podría tomar tiempo. Pude escuchar la molestia en su voz como si fuera irrazonable por preguntar. Mamá dijo que buscarían los registros, pero no entendía por qué esto estaba saliendo ahora después de todos estos años. Les agradecí y terminé la llamada antes de que pudieran hacer más preguntas. Su tono dejó claro que pensaban que estaba haciendo un gran problema de la nada. 4 días después de esa conversación, mi mamá llamó mi celular en la noche. Estaba sentado en el sofá de mi amigo cuando vi su nombre aparecer. Sonaba diferente esta vez, más callada y menos defensiva. Dijo que necesitaba hablar conmigo sin papá alrededor. Admitió que siempre se había sentido culpable sobre la decisión de la vasectomía. Me dijo que había querido esperar hasta que fuera mayor, pero papá había estado tan preocupado después de lo que pasó con mi hermano. Dijo que siguió la corriente porque no quería pelear con él, pero se había arrepentido por años. Me dijo que encontró algunos de los registros médicos en un archivero viejo y me los estaba enviando. Dijo que había una nota incluida donde trató de explicarse mejor. Su voz se quebró cuando dijo que deseaba que hubieran manejado las cosas de manera diferente. No sabía qué decir, así que solo le agradecí por enviar los papeles. Después de que colgamos, sentí esta mezcla rara de enojo y empatía. Parte de mí quería seguir enojado con ella, pero otra parte se sintió triste de que hubiera estado cargando culpa por tanto tiempo. El sobre de mi mamá llegó 2 días después. Lo abrí en la mesa de la cocina de mi amigo y saqué una pila de formas médicas fotocopiadas. La documentación era de la clínica donde me llevaron en mi cumpleaños 16. Leí a través de las formas de consentimiento que mis padres habían firmado. Había múltiples párrafos explicando que la vasectomía era considerada una forma permanente de control de natalidad. El lenguaje hablaba sobre irreversibilidad y cómo las tasas de éxito de reversión eran muy bajas. Vi la firma de mi papá en la parte de abajo y la de mi mamá junto a ella. Ver esas formas me hizo pensar en esa versión de 16 años de mí que no entendía lo que estaba pasando. Recordé estar sentado en esa sala de espera de la clínica pensando que solo estaba teniendo un chequeo regular. Sentí dolor por ese niño que confió en sus padres y no sabía que le estaban quitando su opción de tener hijos algún día. Me quedé sentado allí por mucho tiempo, solo mirando los papeles y sintiendo el peso de lo que me habían hecho. En nuestra 3ª sesión de consejería la semana siguiente, Aurelia empezó preguntando cómo estábamos ambos lidiando con todo. La sesión se sintió más pesada que las anteriores. Dijo que quería cambiar nuestro enfoque a responsabilidad y lo que cada uno de nosotros necesitaba para seguir adelante. Le pidió a Stephanie que hablara sobre sus decisiones y su impacto en mí. Stephanie empezó a llorar casi inmediatamente, pero Aurelia gentilmente la empujó a quedarse en la conversación. Me pidió que hablara sobre cómo se sintió la traición y lo que necesitaba de Stephanie ahora. La conversación se puso más difícil y honesta de lo que había sido antes. Pude sentir que ambos finalmente enfrentábamos lo que nos habíamos hecho el uno al otro en lugar de evitarlo. Aurelia no dejó que ninguno de nosotros se escondiera detrás de excusas o desviara la culpa. Seguía trayéndonos de vuelta a los problemas centrales de confianza y consentimiento y honestidad. Durante esa misma sesión, Stephanie admitió algo nuevo que hizo caer mi estómago. Dijo que en realidad había dejado de tomar anticonceptivos 8 meses atrás, no 6 meses como me había dicho antes. Dijo que había tenido miedo de decirme la verdad completa porque hacía que sus acciones se vieran peor. Sentí que cualquier confianza que me quedaba simplemente se desmoronó completamente. Me di cuenta de que había estado mintiendo en capas, solo admitiendo pedazos de verdad cuando la acorralaban. Cada nueva confesión me hizo preguntarme qué más aún estaba escondiendo. Aurelia le preguntó por qué siguió ajustando la cronología, y Stephanie dijo que se avergonzaba. Señalé que la vergüenza no excusaba mentir, y que cada vez que cambiaba su historia, empeoraba todo. Stephanie asintió y se disculpó otra vez, pero las disculpas ahora se sintieron vacías. Miré a Stephanie y le dije que necesitaba decir algo en lo que había estado pensando por días. Dije que lo que más me molestaba no eran solo las mentiras o incluso el engaño, era el derecho detrás de todo esto.
Expliqué que decidió que podía tomar decisiones reproductivas por ambos porque quería un bebé lo suficientemente mal. Le dije que dejar de tomar anticonceptivos sin decirme fue una violación de mi consentimiento, igual que lo que mis padres me hicieron fue una violación. Dije que su miedo de perderme no justificaba quitar mi derecho de tomar decisiones sobre mi propia vida y cuerpo. Empezó a llorar fuerte y decir que sabía que había arruinado todo. Me mantuve calmado y mantuve mi voz firme. Le dije que entendía que estaba asustada, pero eso no hacía que lo que hizo estuviera bien. Dije que si solo hubiera sido honesta conmigo sobre querer hijos tan desesperadamente, podríamos haber resuelto algo juntos. En su lugar, eligió mentir y manipular, y ahora estábamos aquí. Aurelia asintió, y dijo que ese era un punto importante sobre consentimiento y sociedad que necesitábamos considerar. Cerca del final de la sesión, le pregunté a Stephanie otra vez sobre el compañero de trabajo y cómo se conocieron. Respiró y empezó a explicar. Dijo que durante mi viaje de convención, Carmen la había invitado a un happy hour de trabajo en un bar del centro. Dijo que Carmen la presentó a varias personas de su oficina, incluyendo a alguien llamado Roberto Paredes. Lo describió como si fuera solo una noche casual con amigos. Dijo que todos se quedaron en el bar por unas horas y luego la gente empezó a irse. La manera en que contó la historia sonaba ensayada e incompleta. Pude escuchar los vacíos donde estaba dejando cosas fuera. Siguió usando lenguaje vago como se quedaron, y hablaron, y tomaron tragos juntos. No presioné por más detalles en ese momento porque sabía que la prueba de paternidad llenaría lo que no estaba diciendo. Pero escucharla tratar de hacerlo sonar inocente y accidental solo me hizo más seguro de que sabía exactamente lo que había hecho. La sesión terminó, y programamos la cita de la clínica para la mañana siguiente. Stephanie y yo condujimos allí en silencio. La tensión entre nosotros hacía que incluso la radio se sintiera demasiado fuerte. En la clínica, pasamos por el proceso de admisión con una técnica que revisó nuestras identificaciones y tomó fotos para la documentación de cadena de custodia. La técnica explicó que Stephanie necesitaría proporcionar una muestra de sangre para la prueba de paternidad prenatal no invasiva. Se arremangó, y la técnica extrajo varios viales de sangre mientras me senté en la silla del rincón observando. La técnica etiquetó todo cuidadosamente y nos hizo firmar formas confirmando que presenciamos la recolección. Luego nos dijo que los resultados tomarían de 7 a 10 días hábiles para procesar. Sentí mi estómago caer con esas palabras porque significaba esperar otra semana o más en este limbo terrible. La técnica nos entregó un folleto sobre el proceso de prueba y programó una cita de seguimiento para revisar resultados. Caminamos de vuelta al auto y me di cuenta de que toda mi vida estaba solo suspendida, esperando confirmación de lo que ya sabía en mis entrañas. El viaje a casa fue callado otra vez y dejé a Stephanie antes de dirigirme a mi sesión individual con Aurelia esa tarde. Había estado evitando contarles a los amigos sobre cualquier cosa de esto, porque no estaba listo para hacerlo público todavía. Sentarme en la oficina de Aurelia solo se sintió diferente de las sesiones de pareja. Me preguntó cómo estaba realmente, y admití que me sentía humillado y traicionado, de maneras que no podía explicar completamente. Escuchó sin juicio mientras hablé de todo desde mis padres, forzando la vasectomía, hasta las mentiras de Stephanie sobre anticonceptivos, hasta este embarazo que no podía ser mío. Aurelia me ayudó a nombrar la vergüenza que había estado cargando por años sobre mi cuerpo y mi fertilidad. Señaló que tanto mis padres como Stephanie habían violado mi consentimiento de maneras diferentes. Tener un espacio donde podía ser completamente honesto, sin preocuparme por los sentimientos de alguien más, fue un alivio que no sabía que necesitaba. Cuando llegué a casa esa noche, mi teléfono sonó con el número de mi papá. Casi no contesté, pero algo me hizo contestar. La voz de mi papá era rígida y formal cuando dijo que querían reunirse y hablar como adultos sobre esta situación. Me sentí aprensivo inmediatamente porque hablar con mis padres sobre cualquier cosa real siempre terminaba mal, pero acepté reunirme con ellos, agregando que necesitaba ser en mis términos con límites claros sobre lo que discutiríamos. Mi papá sonó sorprendido de que estuviera poniendo condiciones, pero aceptó. Programamos reunirnos en una cafetería la semana siguiente. Después de que colgué, me sentí ansioso sobre verlos y lo que podrían decir para defenderse. En mi siguiente sesión con Aurelia, le conté sobre la próxima reunión con mis padres. Pasó la hora entrenándome en declaraciones de límites y ayudándome a practicar lo que necesitaba decir. Pasamos por diferentes escenarios donde podrían ponerse defensivos o tratar de minimizar lo que habían hecho. Aurelia me hizo practicar decir en voz alta cómo su decisión de forzar una vasectomía en mí afectó toda mi vida adulta. Me recordó que no les debía perdón o comodidad, que esta reunión era sobre mí expresando mi verdad. Practicamos que me quedara calmado, incluso si se molestaban o trataban de hacer que fuera sobre sus sentimientos. Al final de la sesión, me sentí más preparado, pero aún nervioso. Esa misma semana, Stephanie y yo tuvimos otra sesión de pareja, donde las cosas finalmente se abrieron. Le pregunté directamente sobre la cronología con el compañero de trabajo otra vez, manteniendo mi voz firme. Miró hacia abajo a sus manos por mucho tiempo, antes de finalmente admitir que hubo un encuentro con Roberto Paredes, el compañero de trabajo que Carmen le había presentado en ese happy hour. Dijo que fue solo una vez, y se arrepintió inmediatamente después. Escucharla finalmente decirlo en voz alta me hizo sentir físicamente enfermo, como si fuera a vomitar ahí mismo en la oficina de Aurelia.
Pero también me sentí aliviado de una manera extraña de finalmente tener una verdad concreta después de semanas de ella siendo vaga y evasiva. Pregunté si le había dicho a Roberto sobre el embarazo todavía. Stephanie movió la cabeza y admitió que no lo había contactado. Sentí enojo subir en mi pecho y le dije que aún estaba evitando responsabilidad. Dije que Roberto tenía derecho de saber que podía ser padre sin importar lo que pasara con nuestro matrimonio. Stephanie empezó a llorar y dijo que tenía miedo de decirle. Me mantuve firme y dije que esa no era excusa, que necesitaba enfrentar lo que había hecho. Aurelia apoyó esto y dijo que Stephanie necesitaba informar a Roberto pronto. 9 días después de la extracción de sangre, recibí una llamada de la clínica diciendo que mis resultados estaban listos. Conduje allí inmediatamente, mis manos temblando en el volante. La recepcionista me entregó un sobre sellado y caminé a mi auto en el estacionamiento. Me senté allí y lo abrí, leyendo los resultados de la prueba de paternidad que mostraron 0% de probabilidad de que fuera el padre biológico. Leí el reporte 3 veces, mirando los números y el lenguaje científico que confirmó lo que había sabido todo el tiempo. Aunque lo esperaba, verlo escrito en blanco y negro hizo todo real de una manera que no era antes. Me senté en ese estacionamiento por casi una hora, solo sosteniendo el papel y tratando de procesar que mi matrimonio realmente había terminado. Cuando llegué a casa esa noche, encontré a Stephanie en la sala. Le dije que quería una separación. Inmediatamente empezó a discutir, diciendo que podíamos superar esto y que la consejería estaba ayudando. Me mantuve calmado y firme, explicando que demasiada confianza había sido rota entre nosotros. Dije que necesitaba espacio para averiguar lo que quería para mi futuro. Stephanie lloró y me pidió que no me rindiera con nosotros, pero no vacilé. Le dije que ya había contactado a Julián sobre los próximos pasos. Al día siguiente, me reuní con Julián en su oficina. Redactó un acuerdo de separación temporal que delineaba arreglos de vivienda y responsabilidades financieras. Pasamos por cada detalle como quién se quedaría en la casa y cómo dividiríamos las cuentas y qué cronología estábamos viendo. Pasar por todas las especificaciones legales se sintió entumecidoramente práctico, como si estuviera organizando la vida de alguien más en lugar de desarmar mi propio matrimonio. Julián fue profesional y minucioso, asegurándose de que entendiera cada cláusula antes de firmar algo. Luego discutimos el certificado de nacimiento y derechos parentales. Julián explicó que ya que Stephanie y yo estábamos casados, automáticamente sería listado como el padre en el certificado de nacimiento, a menos que tomáramos pasos legales para prevenirlo. Dijo que necesitaba ser muy claro sobre lo que quería. Le dije directamente que no quería ninguna responsabilidad legal o financiera por un niño que no era mío biológicamente. Julián asintió e hizo notas sobre presentar la documentación necesaria para protegerme de que se me asignara paternidad por defecto. Dijo que necesitaríamos involucrar a Roberto en algún punto para establecer sus derechos y responsabilidades como el padre biológico. La reunión duró 2 horas, y al final me sentí exhausto, pero también aliviado de tener un camino legal claro hacia adelante. Esa misma noche llamé a Dr. Mendoza sobre mi cirugía. Le expliqué todo lo que había pasado con la prueba de paternidad y la separación. Le dije que necesitaba posponer la reversión porque mi vida estaba demasiado inestable ahora para tomar decisiones sobre fertilidad futura. Mendoza escuchó calladamente y dijo que entendía completamente. Me dijo que la opción estaría allí cuando estuviera listo, lo que me hizo sentir menos como si estuviera rindiéndome con todo. Antes de que colgáramos, Mendoza empezó a hablar sobre otras posibilidades para el futuro. Explicó que incluso con mi vasectomía siendo tan vieja, aún había opciones como procedimientos de recuperación de esperma y fertilización in vitro si eventualmente quería hijos biológicos. Escuchar que aún había caminos hacia adelante me ayudó a separar esperanza para mi futuro del dolor de mi situación actual. Le agradecí y terminé la llamada sintiéndome como si tuviera una cosa menos de la cual preocuparme. Al día siguiente, conduje a la casa de mis padres para la reunión que habíamos programado. Mis manos temblaban en el volante todo el camino. Cuando entré, estaban sentados en la mesa de la cocina luciendo nerviosos. Me senté frente a ellos y me obligué a empezar a hablar. Les dije directamente cómo su decisión de forzar una vasectomía en mí cuando tenía 16 años había dañado toda mi vida. Mi voz tembló, pero seguí, explicando cómo violó mi autonomía corporal y quitó decisiones que deberían haber sido mías para tomar. Exigí que reconocieran lo que hicieron en lugar de defender sus intenciones o hacer excusas. Mi papá miró hacia abajo a la mesa y mi mamá tenía lágrimas en los ojos. Ambos se sentaron callados por un largo minuto antes de que mi papá finalmente hablara. Admitió que tomaron la decisión por miedo después de lo que pasó con mi hermano. Mi mamá agregó que no consideraron cómo me afectaría a largo plazo o qué tan mal era tomar esa decisión por mí. Ambos aceptaron buscar terapia para entender por qué pensaron que tenían el derecho de hacer eso. Acepté sus palabras con esperanza cautelosa, sabiendo que no era una disculpa perfecta, pero era un comienzo. Cuando llegué a casa, Stephanie estaba esperando en la sala. Le dije que necesitaba contactar a Roberto sobre el embarazo y su conexión biológica con el bebé. Se veía asustada, pero asintió y dijo que lo haría. No confiaba en ella completamente. Así que llamé a Julián ahí mismo y le pedí que documentara su compromiso en caso de que se echara para atrás y necesitara informar a Roberto yo mismo. Julián hizo una nota en su archivo y confirmó que lo tenía en registro.
Después de esa llamada, fui a mi laptop y empecé a quitarme de toda la planificación del bebé. Borré el registro de bebé de Amazon compartido que habíamos empezado. Dejé el texto grupal con su familia, donde habían estado discutiendo planes de baby shower. Me desuscribí de todas las aplicaciones de paternidad a las que me había agregado sin preguntar. Cada borrado se sintió como dejar ir un futuro que había querido, pero nunca iba a tener. Dolía, pero también se sintió necesario, como si finalmente estuviera aceptando la realidad, en lugar de aferrarme a esperanza falsa. Unos días después, durante una de nuestras conversaciones de casa programadas, Stephanie me dijo que había empezado a asistir a sesiones de consejería prenatal. Explicó que estaban enfocadas en preparación para paternidad soltera y responsabilidad. Pude ver en su cara que estaba empezando a aceptar la realidad de que estaría criando a este niño sin mí. Se veía triste, pero también más centrada de lo que había estado en semanas. Pasamos la siguiente semana resolviendo la logística para que me mudara. Nos sentamos en la mesa del comedor con cuadernos y dividimos los muebles pieza por pieza. Separamos nuestras cuentas bancarias y tarjetas de crédito. Establecimos una cronología para cuando estaría completamente mudado. Encontré un apartamento al otro lado de la ciudad que estaba disponible inmediatamente y firmé un contrato el mismo día que lo vi. Tener mi propio espacio asegurado hizo que la separación se sintiera manejable en lugar de abrumadora. El sábado, conduje a la tienda de segunda mano con una bolsa de donaciones. En el fondo de la bolsa estaba la camiseta que Stephanie me había ordenado, la que decía mejor papá del mundo en el frente. La dejé caer en el contenedor de donaciones y la vi desaparecer con toda la otra ropa descartada. Dejarla ir se sintió triste, pero también necesario, como si estuviera liberando el rol de padre que había imaginado brevemente, junto con toda la esperanza falsa que vino con ello. Esa noche, me senté en mi computadora y escribí un memo de límites a mis padres. Delineé condiciones claras para contacto continuo hacia adelante. Necesitaban asistir a terapia consistentemente y realmente trabajar en entender lo que hicieron. Necesitaban reconocer el daño sin ponerse defensivos o hacer excusas. Necesitaban respetar mis decisiones sobre mi cuerpo y mi vida de ahora en adelante. Lo leí 3 veces para asegurarme de que había dicho todo lo que necesitaba decir. Luego lo adjunté a un correo electrónico y presioné enviar. Verlo salir de mi bandeja de salida me hizo sentir fuerte y claro, como si finalmente estuviera declarando mis necesidades en lugar de solo aceptar lo que decidieran que era mejor para mí. 2 días después, Stephanie tocó la puerta de mi dormitorio y preguntó si podíamos hablar. La seguí a la sala donde se sentó en el borde del sofá, luciendo nerviosa. Me dijo que había contactado a Roberto y le explicó todo sobre el embarazo. Estaba conmocionado al principio, pero después de pensarlo, aceptó estar involucrado como el padre biológico. Me mostró mensajes de texto en su teléfono donde preguntaba sobre citas médicas y dijo que quería apoyar al bebé. Sentí esta combinación rara de alivio y tristeza al lavarme. Alivio, porque el bebé tendría un padre que quería estar allí, pero dolor, porque hizo que todo se sintiera tan final. Mi matrimonio realmente se estaba acabando. No había vuelta atrás desde este punto. La semana siguiente, nos reunimos con Julián para presentar los papeles de separación legal. Nos sentamos uno frente al otro en su mesa de conferencias y pasamos por cada sección juntos. Dividimos nuestra cuenta bancaria compartida 50-50. Acordamos que tomaría mi auto y ella mantendría el suyo. Dividimos la lista de muebles que habíamos hecho antes. Todo el proceso se sintió comercial, pero también profundamente triste, como si estuviéramos desarmando nuestra vida juntos, pieza por pieza, con marcas de verificación y firmas. Cuando llegamos a la parte sobre el bebé, Julián lo dejó claro en la documentación que no tenía responsabilidad legal o financiera, ya que no era el padre biológico. Stephanie firmó sin discutir. Ambos reconocimos en voz alta que nos habíamos lastimado de maneras que no podían ser arregladas, que demasiada confianza había sido rota de ambos lados. Julián presenció nuestras firmas y dijo que presentaría todo en la corte para el final de la semana. Ese sábado, me subí a mi auto y simplemente conduje sin destino en mente. Tomé caminos traseros por vecindarios que nunca había visto antes. Ventanas abajo, radio apagado, solo pensando. Después de 1 hora, me detuve en el estacionamiento de una gasolinera y llamé a la oficina de Aurelia para programar mi próxima cita de terapia. La recepcionista me reservó para 2 semanas. Luego abrí el calendario de mi teléfono y me desplacé 6 meses adelante. Encontré un día vacío y escribí una nota para llamar a Dr. Mendoza sobre opciones de fertilidad. El camino adelante se sintió incierto y un poco aterrador, pero estaba construyendo una vida basada en verdad y límites claros ahora, y eso se sintió como suficiente por ahora. Esa es la historia y la pequeña lección dentro de ella. Ojalá te haya dado algo en qué pensar, o tal vez algo que probar. De cualquier manera, eso es lo que hace que compartir valga la pena. Dale like al video y sigamos aprendiendo a través de estas juntos.